Ahora sí, está un poco lenta la computadora. Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias al Señor por un día más de vida. Gracias por conectarse a la lección número 6. Vamos avanzando. Ya nos quedan, después de esta, dos más y terminamos el curso La Iglesia Cristiana. Hoy vamos a ver, continuamos estudiando sobre la dedicación del apóstol Pablo en la predicación del Evangelio. Van avanzando por muchos lugares, compartiendo la palabra de Dios, el mismo círculo, ¿verdad? Muchos creen en Cristo como su Salvador y otros lo rechazan y persiguen a los mensajeros. Hoy vamos a ver una carta que escribió el Concilio de Jerusalén para enviar a los creyentes, estos en su mayoría gentiles, pero habían creyentes judíos también. Hubo una falsa enseñanza que se estaba em, enseñando en la congregación y eso provocó como confusión en los creyentes. Entonces a ellos el concilio vio conveniente escribirles una carta para explicar que la salvación dada por Cristo Jesús es gratuita e incondicional. Entonces que no hay requisitos, que no hay restricciones, solamente creer en Cristo como nuestro Salvador, y esa era la carta que vamos a estudiar un poquito esta mañana. Entonces, bienvenidas a la lección número 6 y vamos a empezar la clase con esta oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque dispusiste, todas las cosas para enviar tu mensaje de salvación a todos los pueblos, no solo a los judíos, porque yo no soy judío. Es muy consolador saber que tú amas a todos los seres humanos en la tierra y quieres que todos sean salvos. Te pido que me ayudes a anunciar tu mensaje. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces un mensaje a los no judíos. El enfoque de esta clase va a ser el capítulo 15, los versículos 12 al 39. También tuvimos la oportunidad de leer el capítulo 14 para tener un poquito de contexto sobre la obra misionera del apóstol Pablo. Tres objetivos, bueno, por la falta de tres, van a ser dos objetivos nomás: identificar la estrategia de Pablo y compartir estrategias que podemos usar nosotros para compartir la palabra. Y continuamos, como ya es habitual, usando el método de las 4C para estudiar el capítulo 15 de Hechos. A mí me gustó mucho la introducción, el gancho que usó el profesor Andrew Johnston en esta lección, y algo parecido vamos a ver nosotros también. Hicimos la pregunta en el grupo de WhatsApp y ahorita vamos a escucharles a cada uno de ustedes. Entonces, muy bien, una estrategia de Pablo, notamos ahí en los textos bíblicos, desde que leímos la semana pasada también, que él siempre iba a las ciudades, ¿verdad? A las ciudades importantes, donde había mucha concurrencia de gente, y enseguida llegaba allí e iba a las sinagogas. Iba a las sinagogas porque allí habían personas que ya conocían el Antiguo Testamento, podían entender la predicación, la enseñanza del apóstol Pablo, y después de eso él iba a los lugares más fuera de la ciudad, iba a los gentiles, ¿verdad? Pero mayormente en sus cartas vemos esa estrategia misionera que él tenía, ¿verdad? Era como más fácil llegar a la ciudad, había mucha gente, podía difundir fácilmente la palabra de Dios. Y era fariseo, conocía bien las sinagogas, conocía los días que se reunían, conocía el método de lo que se hacía ahí y todo eso. Muy buenas estrategias que las usaba. Vamos a ver más adelante otras más. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito. Dice, ¿qué estrategia funcionaría donde usted vive, en las comunidades alrededores, para alcanzar a más personas posibles con la palabra de Dios? Esto conecta con la pregunta que
hicimos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Qué estrategias ha usado usted al momento de compartir el Evangelio con otros? Cuéntenme, hermanos, cuéntenme, hermanas, y esto puede ser alguna estrategia fuera de lo común para llegar a una persona que usted pensaba que era difícil. Adelante, querida Elvira, le escuchamos. De algunas de las estrategias que utilizó el apóstol que me llamó mucho la atención era que él se hacía uno con, con el no creyente. Ahí en 1 Corintios investigué 1 Corintios 9 que dice que él siendo libre, por lo cual siendo libre de todos, se hizo esclavo, se hizo judío. Él se hacía uno con los no creyentes. A los que estaban sin ley, él se hacía como si estuviera sin ley. Se hacía débil con los débiles. Y todo esto lo hacía por causa del Evangelio. También en Gálatas 3:28 dice que ya no hay judíos ni gentiles, ni esclavos, ni libres, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, es hacerse uno con aquella persona que uno le va a predicar el Evangelio. Y eso a mí me gusta mucho. O sea, colocarse en los zapatos de aquella persona no creyente. No llegarle con imposición de que tú tienes que hacer, tiene que hacer lo otro, sino colocarse a la estatura de ellos. O sea, no conocen el Evangelio, hay que dárselos a conocer, pero hay que entenderlos a ellos también. Amén. Gracias, querida Elvira. Me encanta ponerse los zapatos de los demás, ¿verdad? Porque sí, bien dice usted, existe Candy, si puede apagar el micrófono, por favor. ¿Cómo Existe pues? la idea de hacer que el Evangelio o imponer la palabra de Dios a la gente. Y eso en vez de crear un momento de paz y armonía, provoca Ay, ¿verdad que enojo, ¿verdad? Adelante, querido Marco, le escuchamos. Pues estoy totalmente de acuerdo con la hermana, ¿verdad? Que acaba de exponer sus estrategias y están cabal en concordancia con lo que Pablo hacía, ¿verdad? De acercarse a las personas y ponerse en los zapatos de ellas. Yo acá en El Salvador quiero comentarles que he dejado de predicar con sonido, primero porque se me arruinó el aparato, ¿verdad? Y segundo, porque hay una oposición de las autoridades. Pero Mm, por otra parte, hermanos, me está sirviendo lo de la Academia Cristo porque hoy estoy prefiriendo, y así lo planteo en el trabajo final, porque ahí está esta pregunta también, hermano. ujú, Ah, acercarme de que cara a cara con las personas. He variado la estrategia y creo que me está dando resultado porque eh, por lo menos aquí en la comunidad donde yo vivo, que es donde he comenzado, es acercarse a platicar con las personas, no ponerse la bandera de que soy cristiano, que soy evangélico, porque muchos en ese momentito lo rechazan a uno, ¿verdad? Si uno llega con la Biblia debajo del brazo, si uno llega con camisa blanca y corbata y todo, inmediatamente ya lo etiquetan y se cierra la entrada. Mejor llegar con una paleta, comiéndose una paleta, con la laptop debajo del brazo y buscando la oportunidad de platicar con alguien para de una manera informal comentarle las buenas nuevas, ¿verdad? Y me he ujú, topado con que, por ejemplo, el primer video de Fundamentos Bíblicos de Academia Cristo, estábamos hasta con unos niños preadolescentes, ah, que los puse en un dispositivo y se quedaron maravillados, pues entonces tanto es así que hay un niño ahora que me dice, hermano, me dice, ya estoy leyendo
la Biblia, estoy memorizando versículos. Qué Entonces, chévere, hermano. me está dando resultado más el acercarme de persona a persona, pues, ¿verdad? Y hacer Mm. amistad con ellos. Excelente, hermano. Muy bien dicho. ¿Alguien más? ¿Alguna otra estrategia, experiencia personal? Una de las cosas, yo sé que hay un curso específico, ¿verdad? Donde las estrategias, qué estrategias usamos para compartir la palabra de Dios, pero ya vendrá pronto para ustedes. Pero lo que Si siempre puedo me ha comentar gustado, algo más, sí, hermano, adelante. eh, por medio de esos dos niños que me permitieron acercarme a ellos, he logrado contactar con la madre de ellos también. Ah, y esto me ha dado pie a pensar que yo no había leído el documento en totalidad, ¿verdad? Pero cuando me topé con la pregunta, empecé como a diseñar un método de, porque estamos orando, digo yo, porque sé que no soy solo yo, estamos orando por personas específicas que nos permitan anunciarles la palabra, ¿verdad? Estamos orando por nombre, ¿verdad? Ujú. Y para que estas personas, para que estas personas nos abran las puertas de su hogar y permitirnos que estudiemos la Biblia, ya no solo con los niños, sino que con el hogar en pleno, Excelente, ¿verdad? hermano. Muchas gracias, Marco. Sí, y los muchachitos son los mejores evangelistas porque ellos no tienen vergüenza ni temor de compartir con sus papás o con sus amigos y todo eso. ¿Alguien más? Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna otra anécdota, alguna otra estrategia o algo que le viene a la mente que sería bueno usar? Decimos esto porque a veces hay personas que no tienen esa apertura en la conversación, ¿verdad? Uno va, llega, saluda y ya después se acaba que tenemos algo en común y ya no puede uno hablar nada con ellos, ¿verdad? Adelante, Elizabeth, y luego vamos con René. Yo tengo una pequeña experiencia sobre, venía a mi casa dos jóvenes de una institución mormona Mm. y entonces ellas empezaban a hablar, ¿no? De la Biblia que tiene, que es un seguimiento de lo que Jesús dejó incompleto. Imagínense. Entonces, claro, yo decía, bueno, muéstreme lo que él dejó incompleto y lo que pudo hacer por, ¿no? Lo que mi Señor ya dijo, consumado está. ¿Por qué tenía Amén, que estar hermana. pagando el precio? Decía yo. Mm. Fue tan grande que ella me dijo a mí, una de las chicas, que era una chilena, ella me dijo, llegó un momento que ella le dijo a su compañera, yo empiezo a creer de que verdaderamente yo no tengo que pagar el precio de estar lejos de mi familia y hablar con ellos una vez al año, con mi Mm. novio una vez al mes con mi mamá, porque si es así como ella dice, en la Biblia de ella está escrito que Jesús dijo, consumado es, y ahora es por esa gracia que yo recibo la salvación para mi vida, no necesito añadir nada más. Y Wow. ella, entonces yo le pregunté, ¿y vos querés esa gracia para tu vida? ¿Solamente creer de que Jesús murió por ti? Y ella dijo que sí. Entonces la otra compañera se lo dijo a la congregación y a ella la mandaron de vuelta a Chile y después la otra compañera apareció solita por mi casa diciéndome de que yo la había hecho con que ella quedara sin compañera, pero que la mandaban a otro lado. Pero yo me quedé Claro. contenta y le dije, pero vos meditas en lo que yo te estoy diciendo, porque Jesús es esa libertad para nuestras vidas. Amén, ¿Ve? hermana querida. En la carta de presentación no hay un yugo, no hay un yugo. Nosotros aceptamos a Cristo y no necesitamos ninguna otra ley, como dice, Amén. ningún ceremonial, ninguna civil, ninguna nada, porque ya está, ya está. Así que fue muy Amén. bonito. Gracias, hermana querida. Y ese es el propósito, ¿verdad? De estudiar diligentemente la Biblia tal y cual como está. Gracias, hermana, por esa linda experiencia. Y como dice la palabra de Dios, el Evangelio es poder, es dinamita, ¿verdad? De Dios para la salvación. Gracias, hermana. Teníamos la mano levantada de
René, y también vamos a darle la palabra después a Miguel y pasamos a la siguiente pantalla. Adelante, René, ¿está ahí, hermano? Sí, muchas gracias, compañeros, Pastor Nixon. Las estrategias que a mí me han funcionado es lo que mencionaba la primera hermanita, ¿verdad? De no tener acepción de personas. La otra cosa es que le he dejado a la palabra que haga todo lo que tiene que hacer y yo no, ¿verdad? La palabra es una como espada de doble filo y ella es la que hace la obra. Lo otro que me ha funcionado a mí, a diferencia de, no sé, de otras personas, es identificarme como un verdadero cristiano, porque a donde quiera que yo vaya, al llevar la Biblia bajo el brazo o no llevarla, realmente la cargo en todo tiempo, ¿verdad? O sea, yo solo tengo espacio para leer la palabra de Dios en cualquier momento. Entonces la gente se acerca, le pregunta a uno si hay alguna cita bíblica relacionada a su problema. Las veces que me ha tocado predicar en el mercadito de Ciudad Crediza, quienes me reclaman cuando yo no llego son las autoridades. Eso es lo que yo siento extraño, ¿verdad? Pero en fin, bueno, en en la Biblia nunca se usó megáfono, ¿verdad? No tiene que ser ahora un impedimento no usarlos. Y lo Claro. otro que me está funcionando desde que conocí Academia Cristo es que ahora me contacto por videollamada. Como las videollamadas pueden aguantar creo que 4 o 5 personas. Ahí es que lo hago y les traslado las lecciones que a mí me han abierto los ojos, ¿verdad? Que son las lecciones de Academia Cristo. Gracias, pastor y compañeros. Gracias, hermano querido. Excelente. Gracias por compartir con los demás la palabra de Dios con este método. Escuchamos a Miguel y luego avanzamos. Miguel, adelante, hermano. Amén, ¿me ¿Tiene algún oye? comentario? Sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo, Puerto Rico es duro para el evangelio. La gente rechaza mucho el evangelio. Mi estrategia, yo tengo una estrategia, o tengo varias estrategias. Su estrategia, visito hogares, visito encamados. Si cualquiera tiene un accidente, yo procuro y hemos ganado almas. Y otra estrategia que tengo que funciona, la gente, aunque no quiera creer, no desprecia Biblias. Y yo, pues, he comprado cajas de Biblia y me he ido a hospitales y me he ido en el barrio y me han visto y dicho, dame una Biblia. Y mira, dame una Biblia. Y yo he repartido Biblia, le he dado mi número de teléfono. Después me han llamado, hermano, lo que la Biblia ha hecho conmigo. Y por ahí comenzamos. Hay una estrategia útil que yo he usado y yo glorifico a Dios. Amén, hermano. Gracias. Excelente. Entonces, muy bien. Buenas estrategias. Aquí también hay algunos comentarios. Trabajar con los niños en la congregación, reunión familiar con amigos. También aquí hay a conocer el cambio que ha hecho en nuestras vidas, porque nosotros conocemos hace muy poquito a Dios. Sí, gracias, hermano. Sí, yo creo que la mejor estrategia que uno puede hacer es que otros vean lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es de que sea nuestra forma de actuar, de hablar y de ver a los demás de una forma genuina, ¿verdad? Que otros vean la luz de Cristo brillando, siendo reflejos de la luz de Cristo. Entonces, hay muchas estrategias. Una linda es que a mí me gusta, me encanta, es la que Jesús usó con la mujer samaritana de una agua común y corriente, la llevó a ella a la salvación eterna, primeramente pasando por la ley con todo su rigor y diciéndole el mismo que era el evangelio de salvación y vida eterna, ¿verdad? Qué belleza. Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito con la historia. Aquí en esta parte estamos en la parte de contamos la historia. Ustedes saben que tienen dos opciones. La una es leerla textualmente de la Biblia y la otra es contar en sus propias palabras, asegurándose sin dejar ningún detalle al lado. Vemos aquí la historia nos narra que la iglesia en estos lugares donde el apóstol Pablo y a Bernabé visitaron, iban creciendo, ¿verdad? Y luego fueron unos judíos
eran parte de los creyentes, pero esto todavía no entendieron completamente lo que dijo nuestra hermana Elizabeth, que consumado es, que Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados y que no había absolutamente nada más que hacer. La gracia de Dios era gratuita, perfecta, cumplida, y estos judíos estaban obligando a los creyentes, creyentes, ¿cómo se llama? Que no eran judíos, gentiles, y a circuncidarse, a seguir otras leyes, y eso estaba provocando confusión, discusión y todo eso. Y Pablo y Silas empezaron a discutir, diciendo cómo puede ser posible, cómo pueden enseñar eso. No, inclusive para nosotros es imposible hacer. Entonces se armó el concilio de Jerusalén, ahí hablaron del tema. Pablo, Pedro, Bernabé explicaron, vieron los frutos, mostraron los frutos del Espíritu Santo en el corazón de los gentiles, que ellos también habían recibido el mismo perdón, la misma gracia que todos los judíos habían recibido. Hablaron mucho, llegaron a una conclusión. También Jacobo, que era hermano de Jesús, presidente de la congregación, tomó la palabra, usó una profecía que se había dicho en relación a este punto específico de que muchos creerán, los gentiles, y compartirán la palabra de Dios. Luego enviaron a la carta con Bernabé, con Pablo y con otros, con Silas, otros más, y recibieron con gozo tanto judíos como gentiles la carta, ¿verdad? En esa carta era que no había nada más que hacer, ya había sido cumplido todo. Y aquí está una fracción de la carta que vamos a leer: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Sicilia, ¿verdad? Saludos, nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándolos con lo que les han dicho. Así que, de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si continúa la carta, por lo tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de los animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Una carta llena de amor, una carta pensando en los demás, no solamente en sí mismos, una carta en la cual al recibirla en sus manos los creyentes se regocijaron, alabaron a Dios y continuaron proclamando, alabando a Dios. Entonces vamos a ver que esa carta también ha sido hecha, enviada para nosotros. Es como si la tomáramos en nuestras manos y nos recordaran de que Jesucristo ya pagó absolutamente todo el precio de nuestra redención y que todos, el Señor quiere que todos seamos salvos. No hay diferencia de culturas, de edades, de razas, de estatus social. Ante los ojos de Dios, todos tenemos lo mismo, la misma necesidad del perdón. Aquí está, proclamó la palabra de Dios, animaron a la gente y luego fueron gozosos a casa contar todo lo que les había sucedido. Muy bien, entonces vamos a trabajar en las 6 preguntas. En considerar, ahora estamos estudiando las 6 preguntas, investigando, aplicando la historia bíblica de forma más cerca. Entonces vamos a ver quiénes son los personajes de esta historia. Un voluntario, una voluntaria, que nos cuente sobre los personajes. Hay muchos personajes aquí. Vamos primero con Miriam y luego la siguiente pregunta le vamos a dar la oportunidad a René
Adelante, Miriam. Gracias, pastor. Aquí se fue la luz y el teléfono está a punto de apagarse. Los Bueno, personajes que pude ver entonces, que no se en la historia. apague hasta que concluya con los personajes. Ay, Dios quiera. Y adelante, hermano. Amén. Los personajes que pude ver fueron toda la asamblea: Pablo, Bernabé, Dios, Simón, los gentiles, los profetas, Jacobo, los apóstoles, Judas, Sila, el Espíritu Santo, los creyentes, Juan Marcos. Eso fue lo que pude observar. Excelente, excelente. Con eso estamos muy bien con los personajes. Excelente investigación, hermana. Muy bien dicho. Seguimos con los objetos. Querido René, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Como no, pastor, tengo a los pueblos, los ídolos, sangre, ciudad, sinagogas y la carta. Gracias. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces, esos son lo que nos dijo el texto bíblico, ¿verdad? También podemos poner algunos otros objetos que nos vienen a la mente en la reunión del concilio, ¿verdad? Algunas mesas, sillas, la tinta que escribieron y todo eso. ¿Dónde ocurrió la historia, querida Elvira? Tenía la mano levantada usted. ¿Dónde ocurrió la historia? Pastor, la historia ocurrió en Jerusalén, Finicia, Samaria, Antioquía, Siria, Cilicia. Amén. Excelente. Muy bien, muchos lugares, ¿verdad? Muy bien, muchos lugares. Podemos enfocarnos en dos específicamente, como bien dijo usted, en Jerusalén y Antioquía de Siria, ¿verdad? Ahí fue todo lo que sucedió. Muy bien, un mapa. Aquí vimos que viajaron mucho estos siervos del Señor, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios. En el primer viaje misionero creció mucho el Evangelio y aquí están más o menos en esta parte, ¿verdad? Y ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Algún acercamiento, alguna fecha? Es un poco más difícil porque no nos dice el texto bíblico. Entonces vamos a decir aquí que ocurrió más o menos en el año 49 después de Cristo y poco antes del segundo viaje misionero de Pablo. Entonces, al finalizar el primer viaje, más o menos por ahí, y en el año 49. Marco, adelante, hermano. ¿El micrófono, hermano? Ahora sí. En efecto, me adelanto, pastor. Efectivamente, am, antes del segundo viaje misionero, ¿verdad? Se estaba dando ya un problema, pastor. Am, había había un roce entre los hermanos debido a que algunos de los judíos cristianos estaban queriendo que los gentiles que habían creído en el camino, pues no solo se hicieran cristianos, sino que también abrazaran el judaísmo, ¿verdad? Entonces, Pablo y Bernabé no estaban como de acuerdo con todo esto, ¿verdad? Y de ahí se suscitó eh, el concilio para resolver ese tipo de enseñanzas distorsionadas que estaban queriendo introducir algunos judaizantes, llamémosles así, al cristianismo. Gracias, Marco. Excelente identificación del problema. Y eso nos sería lindo decir que ya no existe hoy en día, pero todavía existe, ¿verdad? Queriendo agregar, forzar la palabra de Dios, torciendo las escrituras para que el poder del ser humano esté sobre la palabra de Dios. Excelente, Marco. Gracias por la
transición, ahora ya estamos en el problema. ¿Qué otro problema identificaron ustedes? Elizabeth, hermana, adelante. Puede que sea también que hubo la discriminación por los gentiles. Cuando Simón, cuando tuvo que levantar a Jacob para explicar, parecería bien porque ya era un plan de Dios a que eso llegara a los gentiles, para que llegara el evangelio a las naciones. Ahí fue un problema, hasta que se aclaró. Ahí ya viene la otra pregunta. Excelente, gracias, Elizabeth. Sí, me encanta esa identificación, hermana, porque Pedro dice, no está bien ir en contra de Dios. No está bien literalmente pelear con Dios, cambiar los designios divinos solamente porque esta gente no sea como nosotros, ¿verdad? Y eso pasa hoy en día también con mucho de lo que se enseña y se predica, ¿verdad? Adelante, René. Gracias, pastor compañero. Yo el problema que encontré era por lo que se dio el concilio, ¿verdad? Que si los gentiles convertidos al cristianismo deberían de cumplir con la ley judía de la circuncisión. Ese fue el problema que encontré. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, sí, está bien que ustedes crean en Dios, en Jesucristo, ¿verdad? Pero tienen que hacer esto. Si no hacen esto, no es completa la salvación, ¿verdad? Como dijo nuestra hermana Elizabeth, cuando en realidad ya está completo. Consumado es, dijo Cristo desde la cruz. Querido Luis, buen día, hermano. ¿Cómo va? Thompson. Buenos días, muy bien. Llegando tarde, pero llegando. Uno de los problemas veo dos problemas ahí que grandes. El desacuerdo que tuvo Pablo con Bernabé por causa de Marcos, y el otro problema que veo también es que cuando ellos acuerdan realmente ya decirle a los que se habían convertido a Cristo, a los gentiles, el problema que tenían ellos de costumbre, que era adorar, venerar los alimentos y ciertas cosas que se practicaban. Entonces, al ellos reafirmarle en la fe, le estaban diciendo que el problema que tenían que tener, que tenían que soltar era dejar de comer alimentos que habían sido sacrificados para ídolos y estas cuestiones. O sea, era un problema cultural y espiritual que tenían ellos allá. Gracias, Thompson. Muy bien, excelente. Entonces, ¿se soluciona o no se solucionan los problemas que ustedes mencionaron? ¿Y cómo se soluciona? Sí se solucionan, por lo menos el que yo digo, se solucionó cuando ellos recibieron con gozo el beneplácito de haberlos sido aceptados y no ponerle a que se sacrificaran en haciéndose circuncisiones como los judíos. Y dice la Biblia que se pusieron muy alegres, muy contentos cuando recibieron y decidieron pues apartarse de todas estas cosas que ellos anteriormente se practicaban. Gracias, Thompson. Elvira, querida, adelante. Amén. Sí, una gran solución, una hermosa solución, incluso cuando enviaron la carta y leyeron la carta, esto fue de regocijo porque trajo consolación a aquellos que habían sido abrumados por lo que se les había impuesto, ¿no? Para obtener la salvación y al darles una explicación, a decirle que no era necesario ese sacrificio, pues trajo calma a su vida, trajo solución a ese problema. Amén. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Entonces ya encontraron la solución a este problema y lo que me encantó de este texto es que ellos decían el Espíritu Santo hizo todo esto en estos gentiles. Ellos también recibieron lo mismo que nosotros hemos recibido de Cristo Jesús. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiar los designios divinos, verdad? Excelente. Me encanta la historia, una aplicación, un recordatorio, una exhortación para nosotros también que hemos sido redimidos por la misma gracia, por el mismo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, consolidar. Con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. En otras palabras, la ley como un espejo que nos muestra cómo hemos ofendido a Dios y el dulce evangelio de Cristo que nos muestra las buenas nuevas, lo que Cristo hizo por nosotros.
Y la aplicación, cómo reaccionamos ante todas estas bendiciones. Muy bien, querido Marco, ahorita voy a hablar del punto principal de la historia y luego vamos con la siguiente pregunta que va a ser para usted, hermano. Dice, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Aquí, como ya hemos dicho, simplificamos, sintetizamos, resumimos en una línea toda la historia, ¿verdad? El tema de la historia. Cuando personas no judías llamadas gentiles llegaban a ser cristianos, Dios llevó a los cristianos judíos a reconocer que no necesitaban vivir según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Entonces, si Cristo les había redimido, eran perdonados de todos sus pecados. Querido Marco, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? O si tenía algún otro comentario relacionado con las preguntas anteriores, también adelante, hermano, lo escuchamos. No, en realidad es acerca del pecado. ¿Qué pecado veo en esta historia y también confieso en mi vida? Ujú, Hermanos, el camino, como le llamaron al cristianismo en los primeros capítulos del libro de Hechos, era algo nuevo. Realmente ellos venían acostumbrados a vivir una fe judaica, que ujú. era como la tradicional. Y yo recuerdo leyendo los evangelios que el Señor Jesucristo incluso les dijo que no fueran por camino de samaritanos, que el evangelio tenía que ser llevado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Era lógico que ellos iban de alguna manera a discriminar a los gentiles, ¿verdad? Porque no, según ellos no estaban incluidos dentro del plan de salvación que el Señor Jesucristo vino a consumar. Pero también veo yo quizás el celo fuera de lo que se considera el vínculo perfecto, que es el amor, Ujú. porque el Señor Jesucristo también dijo que el cumplimiento de la ley precisamente se daba en el amor y resumió toda la ley en dos puntos, ¿verdad? Que nosotros conocemos muy bien, no voy a entrar en eso, pero eh, yo veo ese pecado en mi vida porque también yo en algún momento he querido que las personas hagan las cosas como veníamos acostumbrados. Y un ejemplo es Academia Cristo, a nosotros nos está enseñando una forma diferente de hacer las cosas, pues, ¿verdad? Es lógico que de Gracias, alguna gracias, manera Marco. vamos a hacer una oposición, o sea, de alguna manera se va a encontrar oposición. Acá en El Salvador, am, las congregaciones se van a los dos extremos, o son extremadamente legalistas o son extremadamente liberales. Este, hablo de lo que yo conozco, ¿verdad? Gracias, Marco. De lo poquito que yo conozco. Entonces estamos entre estos dos polos, ¿verdad? De enseñar lo que realmente la Biblia dice y no lo que se acostumbra, pues, ¿verdad? Eso es lo que yo Gracias, hermano. confieso en mi vida, que yo también lo he hecho y ahora estoy aprendiendo a no hacerlo. Gracias, hermano. Muy bien. Sí, sí, es un mal que en todo el mundo, ¿verdad? Existen las dos. A veces la inclinación por el legalismo, la ley, y el otro lado, pues no hay ninguna de las dos. Adelante, Elvira. Amén. También el video comienza con lo que es el racismo y la discriminación. Y eso Ujú. aún se ve dentro de las iglesias. De pronto se estima más al que da más diezmo, al que ofrenda. ¿Verdad? Y ese pecado es grande. Las cargas impuestas, los desacuerdos, el engaño. Esto eh, es un pecado grande, engañar a los demás.
aunque sean nuestros propios cristianos. A veces nosotros mismos nos engañamos creyendo estar en la verdad y ese puede ser nuestro pecado, ¿verdad? Creyendo estar en la verdad, estamos en Cristo, pero seguimos engañando, seguimos dando privilegios, seguimos teniendo nuestros favoritos dentro de la iglesia y excluyendo a aquellos que de pronto no son muy cercanos a nosotros. Ese puede ser mi pecado, excluir a los que no son Gracias. muy cercanos. Amén. Gracias, hermana querida. Bien dicho. Eso, es algo también, como decía el video, que no podemos tapar, no podemos ocultar. Existe en nuestras iglesias cristianas el favoritismo, el creerse mejor que los demás, eh, el mirar sobre los hombros a las personas que no son como nosotros. Y todo eso ofendemos, ¿verdad? Y en todo eso, aunque no pensemos así, pero estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Estamos, nuestras acciones están mostrando lo opuesto a la voluntad de Dios, ¿verdad? En este caso me hace pensar mucho, ¿verdad? Como dice el pasaje bíblico aquí muy concreto, ¿verdad? A no ser que, ¿verdad? Ustedes hagan esto, se circunciden y sigan las leyes de Moisés, no serán salvos. Imagínese eso, ¿verdad? Como ponerle condiciones, como ponerle requisitos. Tienes que hacer esto. Y si no haces eso, no eres un cristiano, no estás, no eres heredero del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, eso es como aquí decía René, legalismo, eso es obligar, eso es ponerle precio a la gracia de Dios cuando es gratuita, ¿verdad? Muy bien, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Muchos versos que hablaba aquí, ¿verdad? ¿Vieron algunos versículos o qué parte de este texto bíblico nos muestra el amor de Cristo? Elizabeth, adelante, hermana. El versículo 7 me gusta mucho porque dice que, en mis palabras, ¿no? Dice que nosotros debemos aceptar unos a los otros, ¿no? Aceptándonos unos a los otros porque Cristo nos aceptó a nosotros y todo fue para que el Padre fuese glorificado, recibiera la gloria. Entonces, cuando nosotros aceptamos todo lo que es la discriminación, todo lo que es el racismo, todo eso cae, ¿no? Por amor a que Cristo tuvo por nosotros. Entonces, solamente sea la gloria para Dios. Ahí yo veo un amor muy grande porque nos aceptó. Él nos aceptó, Él nos buscó. Entonces, a nosotros gratitud y gratitud es un amor grande. Gracias, hermana querida. El apóstol Pedro decía, ¿verdad? Somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Decía que hemos recibido el Espíritu Santo, así como recibieron los gentiles, nosotros también. No hemos hecho nada para recibirlo, sin méritos, solo por pura gracia. El Espíritu Santo es lo que está haciendo la obra y nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Adelante, Elvira. Gracias, René, por mencionar los textos bíblicos. El amor de Dios está en la historia. Hechos 15, 17, 11, 19 y 20. Muy bien, hermano. Adelante, Elvira. Amén. Amén. Sí, hay muchos textos que aquí nos muestran el amor grande de Dios, ¿verdad? Pero yo también veo el amor grande de Dios en el verso 32, que dice: Judá y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Cuando una persona está triste, está agobiada por lo que se le está imponiendo, irle a consolar, irle a llevar esa palabra sazonada, ¿verdad? Eso muestra el amor de Dios en nosotros para los demás. Amén. Gracias, hermana. Bien dicho. Y una cosa que ustedes notaron, ¿verdad? Es la forma espiritual y amorosa cómo manejaron este tema. Nota usted que se pusieron a conversar, hablaron, se escucharon unos a otros, había testimonios de cómo el Espíritu Santo había obrado en los gentiles,
escribieron una carta con todo el respeto, pero no solo enviaron la carta, sino enviaron, como bien dijo Elvira, estos personajes que estaban ahí para escucharlos, para consolarlos, para animarlos con la palabra de Dios. Ahora, nosotros a veces ofendemos a los demás y ni siquiera lo siento decimos, ¿verdad? Entonces eso nos muestra el amor, ¿verdad? Literalmente sacar el corazón y mostrar a los demás y hacerse, todavía me queda en la mente, como dijo nuestra hermana Elvira, ponerse en los zapatos de los demás. Eso es ser un cristiano verdadero. Eso es mostrar a los demás de qué material estoy hecho. No estoy hecho de carne, de huesos, de mi naturaleza pecaminosa, sino de ese corazón transformado por la obra redentora de Cristo. Pablo es el ejemplo, ¿verdad? Él estaba ahí, como dijeron ustedes, se hacía lo que no era para ganar a los creyentes. Excelente. Entonces aquí vemos, y siempre los apóstoles predicaban la gracia de Dios, el regalo gratuito, ¿verdad? Cristo ya había hecho todo. Predicaban la ley mostrando lo que hizo Cristo, lo que, pues, verdad, el ser humano merece nuestros pecados, pero el Evangelio, lo que hizo Cristo por nosotros. Muy bien, ¿qué pediremos? Marco querido, adelante. Un comentario acerca de lo anterior, pastor. Sí, adelante. Creo que la hermana lo mencionó, ¿verdad? El espíritu que ellos mostraron en querer consolar a las personas que se encontraban entristecidas por las cargas que le habían puesto. Ujú, En las congregaciones suele haber grupitos cerrados de 3, 4, 5 personas que son las personas más allegadas a la cúpula de la iglesia, llamémosle así, ¿verdad? Y ujú. que en lugar de ser personas que consuelen a los demás, son grupos cerrados. Eh, no puede una persona que no es parte del grupo llegar por ahí porque inmediatamente le hacen el vacío, ¿verdad? Entonces, en lugar de consolarlo, o sea, no se da eso de querer incluir a los demás, pues, y que los demás también puedan crecer en la fe, en el servicio, en el conocimiento que lleva a vida eterna, sino que por el contrario, ¿verdad? Algunos hasta secuestran el púlpito en el sentido de que no le enseñan a las otras personas a compartir el evangelio. Y Ujú. eso viene resultando en que la persona se va quedando por allá. Es frecuente ver en las congregaciones que las sillas de atrás son las que se llenan y las Sí. sillas de adelante quedan vacías, ¿verdad? Pero es por el Ujú. mismo fenómeno. Claro. Gracias, hermano. Sí, y al fin del día es lo que, y a veces más importante es mostrar el amor hacia los demás, ¿verdad? Porque a veces la gente con buena intención termina poniendo cargas a los demás, ¿verdad? Como yugos, como decía el texto bíblico, que muchas de las veces nosotros mismos no podemos cargarlos, pero sí podemos ponerle en el hombro de los demás que hagas esto, digas esto, vive de esta forma, hacia así, hacia aquello, todo enfocado en lo visible, ¿verdad? En algo que se vea, cuando en realidad, como dice la Biblia, ¿verdad? Dios ve nuestros corazones, no la fisonomía nuestra. Adelante, Thompson, y luego vamos con Buenos Elvira días. ya en la parte de qué pediré. Una de las cosas que debíamos pedirle a Dios es que realmente haya entendimiento pleno de la escritura, porque muchas veces, como ustedes decían antes, distorsionamos la palabra agarrando un texto, sacándolo del contexto y queremos aplicarlo para nuestro propio pretexto y poder manipular a las personas. Entonces, cuando no tenemos ese claro entendimiento, lo que desarrollamos es un harén, como se dice en buen panameño, y es separar por grupo al pueblo y colocándolo en lo que más me funciona, lo que más me sirve, y a lo que yo creo que no funcionan ni sirven, lo coloco a otro lado, haciendo una acepción de personas, desconociendo que el Espíritu Santo está en todos con la misma manifestación de gloria y poder para que todos podamos desarrollar lo que es el llamado del ministerio. Así que una de las cosas que le pido a Dios es que haya realmente entendimiento
y una revelación clara de la palabra para que podamos aplicarla tal y cual como dice la Escritura. Gracias, Thompson. Bien dicho, hermano. Adelante, Elvira. Amén, pastor. Uno de lo que yo le pido a Dios que me ayude es a obedecer todos los principios bíblicos y amar a la humanidad con el amor de Jesús, que es un amor sin condiciones. Él no espera que la gente cambie para aceptarlo, Él nos acepta tal como somos. Y a medida que obedecemos su palabra, Él nos va cambiando. Aparte, pastor, le quería hacer una pregunta. En la congregación, en las congregaciones y en mi congregación, hay gente que quiere, anhela servirle al Señor, pero han llegado en un estado de que por lo menos no están casadas, están en unión libre, pero llegaron al Señor en unión libre y no las ponen a servir. Ellas anhelan con todo su corazón servirle a Dios, predicar la palabra, salir, pero hay un impedimento y es que están en unión libre, como fornicación ya se le llama. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí si ellos quieren bautizarse, quieren servir y llegaron al Señor en ese estado? ¿Será que ellos se pueden bautizar y pueden servir? Bueno, excelente pregunta. Y ahí va a haber muchos los frutos de la fe, ¿verdad? Si sienten ya el gozo de servir al Señor, están muy felices en la congregación, el primer fruto de fe va a ser, obviamente hay muchas circunstancias, ¿verdad? Por las cuales no se pueden contraer matrimonio, problemas legales y todo eso. Pero quizás vamos a preguntarles cuáles son los siguientes pasos, ¿verdad? Hay planes de casarse, quizás conocer un poquito más la historia, por qué el tiempo que están viviendo juntos no han podido casarse. Y ahí vemos los frutos de fe, ¿verdad? Si realmente hay ese fuego que quiero servir al Señor, entonces va a hacer cosas, cambios drásticos en la vida por amor a Dios, ¿verdad? Quizás si no hay forma de casarse, habrá que, cada caso es diferente, ¿verdad? No estoy diciendo, para mí es fácil decir que se separen y ya, ¿verdad? Pero siempre los siguientes pasos, ¿qué viene después? ¿Verdad? ¿Cuál es mi motivación espiritual? ¿Por qué quiero hacer esto, aquello, verdad? Y si hay una barrera, la primera es el matrimonio, vamos a empezar por el primer paso. Entonces, después, ya cuando las cosas estén bien, no por temor a la gente, no por quedar bien con la gente, sino por ese respeto, honor y veneración a Dios, porque Dios es el quien está primero que la gente, ¿verdad? Sería mi pequeño y humilde consejo. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuál es la motivación espiritual de arreglar mi situación personal? Porque ya es visible, ¿verdad? Ya es conocimiento público. Gracias, Elvira, por la pregunta. Pastor, Querida, sí, yo, Verónica, Verónica, adelante, hermana. Sí, siga, Verónica. Y luego vamos con Elizabeth. Verónica está ahí, la perdimos. Bueno, seguimos con Elizabeth y también teníamos la mano levantada de Thompson. Lo que yo pido a Dios y que obre en mi vida es que pueda lograr sacar a cada día el enfoque de las cosas, porque yo me acuerdo que cuando era católica me tenía que hacer para ser salva. Después cuando cristiana, lo que debía hacer para poder ser salva. O sea, siempre el enfoque estaba en el humano, en las cosas, ¿no? Sí, Y hermana. verdaderamente conociendo a la gracia de Cristo, el enfoque está en la palabra de Dios. Entonces, que yo pueda sacar todo ese rudimento de antes y poder enfocar verdaderamente lo que es esa gracia, esa palabra, ese Gracias. consumado. Eso es lo que yo Gracias, anhelo. Elizabeth. Y eso hace una gran diferencia en la vida, ¿verdad? Porque siempre estamos acostumbrados en la una o en la otra a que tienes que hacer, tienes que dejar de hacer. Y cuando la Sí, gracia es completamente lo opuesto. Yo hago
¿verdad? En gratitud al Señor. ¿Cómo no vamos a servirle al Señor por todo lo que Él nos ha hecho? Es como si alguien humanamente nos ayuda, nos hace un favor, no lo vamos a insultar, no sé, cosas por lo que Él nos ha hecho un favor, ¿verdad? Querido Marco, adelante. Quizás me voy a salir un poco, pero yo quiero compartir un poquito de lo que a mí me pasó en relación a esto, pastor. Ujú, Cuando, cuando yo conocí al Señor, yo estaba unido en matrimonio con una persona ujú, que resultó ser enemiga del Evangelio. Y durante varios años estuvimos batallando en que yo me iba para la iglesia y ella decía de que no, pues que ella iba a morir en la religión tradicional de sus padres, que es el catolicismo. Entre paréntesis, resulta que decía que era católica, pero solo porque iba el 31 de diciembre a una tal misa de los gallos que le llaman, pero de ahí no se volvía a acercar por la congregación en ningún otro día del año, ¿verdad? Entonces, ujú, el catolicismo que yo le decía a ella, mira, o sea, eso no es ser católico, pues yo conozco otros católicos que están un poco más cerca de la fe. Entonces, en ese ir y venir, en ese estira y encoge, hermano, al final nos terminamos separando y hasta el día de hoy estamos de esa manera. Am, no nos hemos podido divorciar, hermanos, por cuestiones económicas, pero ella ya rehizo su vida con otra persona y ujú. yo permanezco solo porque yo creo que Dios es fiel y tengo en la mente un versículo de aquellos que nos quedamos solos por causa del Evangelio, porque yo siento que ahora le puedo servir al Señor con una mejor, o sea, sin tener que tener que estarle dando cuentas de mi tiempo a nadie, pues como antes me sucedía, que yo venía de una reunión y ¿de dónde venís? ¿Y qué estás haciendo? Y a ver, ¿me entiendes? Claro. Este, tuvimos que al final que hacer eso, pues, ¿verdad? Pero bueno, son Gracias las a cosas Marco que se por dan. contarnos la historia. Ujú. Sí, y yo pienso, ¿verdad? Es mi manera de pensar nomás que al fin no es cuestión de religión. Al fin es cuestión de mala interpretación de la Biblia o hemos sido enseñados de mala forma, ¿verdad? Porque nosotros creemos en la iglesia invisible de creyentes de todas las iglesias cristianas, ¿verdad? Que creen en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que confían plenamente en la obra redentora de Cristo, porque usted y yo sabemos que la Biblia dice que Dios conoce a los suyos. Yo puedo decir que soy cristiano toda mi vida, pero Dios ve que no hay nada dentro, que soy nomás un caparazón que afuera se ve como cristiano, pero internamente soy más incrédulo que nadie, ¿verdad? Entonces es conocer las escrituras. Por eso es de suma importancia conocer las escrituras y escuchar la voz de Dios a través de su palabra y no los argumentos del ser humano, que al fin, pues, no, no sabemos nada, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que nos libra de toda dificultad. Y como dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, ¿verdad? La Biblia, es inspirada por Dios y útil para aprender, enseñar, redarguir y todo eso, ¿verdad? Para que uno esté preparado cuando vienen las artimañas del diablo, cuando vienen los que quieren engañarnos, porque la mayoría de las cosas y voy a decir de una forma amorosa, ¿verdad? Es nuestra culpa mismo cuando alguien nos miente, nos engaña, porque no tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y si la palabra está en nuestro propio idioma, pues lo vamos a leer, ¿verdad? Entonces, eh, siempre admiro a la gente de Perea, ¿verdad? Que ellos am, comparaban o a ver si el apóstol Pablo y Silas predicaban la verdad o eran unos charlatanes. Y es la misma exhortación para nosotros también. Y si conocemos la palabra de Dios, el Señor nos da el valor para
defender la fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, pedir que el Señor nos mantenga firmes en la fe. Y también usted notó en el texto bíblico, al finalizar había un problema, un inconveniente entre Bernabé y Pablo, ¿verdad? La discusión se tornó fuerte, pero ellos después vemos que se volvieron a reconciliar. Pero eso no provocó una ruptura en su misión del servicio del Señor. El uno fue por allá y el otro por acá. A veces también eso nos enseña solucionar los problemas en el amor de Cristo, ¿verdad? Sin empezar a enojarse, a discutir, porque las discusiones no nos llevan a ningún lado. Muy bien, una cosita que antes de terminar, porque es un tema que a veces tenemos que hablar, ¿verdad? El Concilio de Jerusalén, la carta. Hay dos cositas que nos llaman la atención. La primera dice, no era necesario circuncidarse ni seguir las dietas del Antiguo Testamento que estaba ahí en la carta. La inmoralidad sexual queda prohibida, ¿verdad? Porque tenemos que entender muy bien el contexto. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Verdad? Habían diosas de la inmoralidad sexual a la quien adoraban, en la cual se hacían cosas terribles ahí, ¿verdad? Entonces eso dice, esto es una de las cosas que los frutos del Espíritu Santo va a ayudarles a dejar, está prohibida, ¿verdad? Porque eso es una cuestión de adoración, de un ídolo, ¿verdad? Que ellos hacían. Entonces, si ya creen en Cristo Jesús, todo eso queda al lado. No convenía comer lo sacrificado a ídolos. Y aquí vamos a decir, ¿verdad? El comer no es malo. Y también vamos a decir que los ídolos pues ni siquiera existen, ¿verdad? No son reales, son ídolos. Lo que aquí está diciendo es que en esa época el contexto cultural nos dice que había judíos, que había gentiles, ¿verdad? Es como hoy en día la libertad cristiana. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Si yo soy invitado a la casa de una familia que nos van a preparar una cena, y yo sé que esta familia está batallando con el licor, ¿verdad? Y está luchando por dejar el licor. Y yo por quedar bien voy no sé, a algún lado y me compro unas 6 de cerveza. Y voy contento, ¿verdad? Diciendo, voy a llevarle esto para la bienvenida. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy siendo un cristiano, por lo menos con sentido común o no? No, No, ¿verdad? No, porque estoy participando de lo yendo mismo que hacen ellos. exactamente. Entonces es más sentido común la libertad cristiana que tenemos. También decía que no convenía comer carne con sangre. Los judíos creían, ¿verdad?, que la sangre era la vida y cuando pasaba eso, pues ellos no comían. Y también creían, pues la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? La muerte es sangre. Entonces, aquí, como dice el comentario, los últimos 2 puntos eran decisiones necesarias en su contexto, no prohibiciones para cristianos de todos los tiempos. Entonces era por amor cristiano hacia los otros judíos, ¿verdad? Porque como empezó el video, que era siempre había ese segregacionalismo, había esa de mirar a los gentiles como inferiores y que los judíos se sentían mejores que los demás. Entonces, al hacer esto deliberadamente, estar haciendo, comiendo, todo lo que sea, iba a causar una división, iba a causar un inconveniente, iba a causar problemas en la personalidad de ellos, ¿verdad? Y eso no querían los apóstoles. Eso es. Y hoy en día vemos lo mismo que pasa a veces que cuando uno ve algo que otro está haciendo, en vez de mostrar amor cristiano, en vez de regocijarse en la libertad cristiana que el Señor Jesucristo nos ha dado, empezamos a criticar, empezamos a juzgar, empezamos a decir, mira, qué está haciendo, cómo está viviendo, qué pecador es, qué pecadora es.
cuando el Señor dice, mírate a ti. Hay un pasaje bíblico que dice, ¿verdad? Que primero miren la viga que tienen en su ojo para que después vean la pelusa o algo que esté en el ojo del otro hermano. Elvira, querida, usted tenía la mano levantada. Cuéntenos una pregunta, algún comentario, alguna duda. Comentario acerca de lo que usted decía de la cerveza. La palabra es útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Amén. Sí, Y en sí, Colosenses 3, del 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que sí. del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Todo lo que nosotros hacemos con la humanidad y con nosotros mismos debe ser para agradar a Dios. No tenemos por qué agradar al hombre. Amén. Amén. Tratarlo con respeto, Gracias. con amor, cariño, pero no hasta allá hacer lo que yo, para Sí. agradarlos a ellos. Y siempre vamos a mostrar, gracias hermana por los textos bíblicos, siempre vamos a mostrar amor cristiano, ¿verdad? No queremos ser cristianos arrogantes o mejores que los demás. Que sea el amor de Cristo que nos motive a servir a los demás, a ver a los demás como hijos e hijas de Dios redimidas por la sangre de Cristo, y no como esas bolsas que hay en los gimnasios de boxeo, ¿verdad? Como aquí voy a darle duro a aquí desahogo mi frustración y todo eso. Entonces, nada de eso. Entonces, aquí vemos que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Todos pecamos, todos hemos ofendido a Dios con pensamiento, palabra y obra. Todos merecemos el castigo de Dios. Pero como siempre digo, el Señor no nos deja en el suelo pisoteados por Satanás, sangrando por nuestras heridas. Viene el Señor Jesucristo, sana las heridas, nos toma en sus brazos, nos perdona nuestros pecados, nos cubre con su manto y nos dice, hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados. Entonces es el gozo, la alegría que nosotros al ser gentiles hemos recibido esa bendición de Dios de forma gratuita, ¿verdad? Ya no hay nada que nos separa del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios. Somos hijos de Dios, somos herederos del reino de los cielos, sencillamente por la gracia de Dios, por todo lo que Él hizo en la cruz y en la tumba vacía y su ascensión al cielo. Entonces, hay gozo, hay fiesta, como sintieron los cristianos gentiles al leer, al abrir la carta, al escuchar la carta que el concilio de Jerusalén les había enviado. Entonces, todavía seguimos guardando esa carta, atesorándola, leyéndola y regocijándonos en el amor de Cristo. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esta clase? Y también debía decirles que la pregunta que hicimos al principio va a estar ¿qué estrategias usaría usted para compartir el evangelio en su comunidad, en su barrio, con sus familiares? Va a estar en el proyecto final. Bueno, amados y amadas en el Señor, aquí está la lección para el día lunes. Tenemos el video que les voy a enviar el sábado. Leer Hechos 16, 11 al 40 en sus Biblias. Y también vamos a echar una ojeada a los Hechos 17 al 22. Entonces, anoten nomás ahí, va a haber bastante que leer esta clase, pero es lindo para que tengamos un contexto bíblico y así podamos entender toda la historia, toda la obra misionera del apóstol Pablo y los demás apóstoles. Excelente, entonces vamos a cerrar con una oración, si está bien con ustedes. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra. A la luz de las Escrituras, Señor, tú nos muestras que también somos parte de tu pueblo escogido, de la nación santa, Señor, de tu pueblo que pertenece a ti. Te damos gracias, Padre amado, por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que limpió todas nuestras iniquidades, que lavó todas nuestras impurezas con su preciosa y bendita sangre derramada en la cruz del Calvario.
Te damos gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio de compartir con otros tu palabra. Te pedimos, Señor, de rodillas, que nos ayudes a compartir la pura palabra de Dios con otros, que siempre sobresalga la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, en nuestro compartir con otros el Evangelio, para que ellos miren a Cristo, se regocijen en la salvación y también junto a los apóstoles y a todos los que creyeron en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se regocijen en la gracia, el amor y la misericordia que sin ser dignos tú los has mostrado sencillamente por amor, por misericordia y por gracia. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día